Freud y la histeria, por el licenciado Rodolfo Ariza. Tercera clase, el caso Emi. Bienvenidos a este tercer video acerca de Freud y la histeria. En este video quería empezar a comentar los historiales que Freud incluye en el texto Estudio sobre la histeria que escribió con Breuer, y fundamentalmente lo que me interesa de los historiales no es un recorrido cronológico, ni tampoco llevar una explicación acerca de cómo Freud fue llevando el caso de cada una de estas pacientes, sino que lo que me interesa es tomar ciertas situaciones, ciertos ejemplos, ciertas cosas que Freud va contando en estos historiales y que nos permiten hacer una pequeña incursión en esa época, ver cómo de a poquito Freud iba descubriendo ciertas cosas, leyéndolo desde ahora, por supuesto, es decir, desde un conocimiento mayor acerca de lo que es hoy en día la técnica psicoanalítica, pero viendo cómo en esas épocas, en esas primeras experiencias de Freud, él iba descubriendo cosas que hoy son pilares fundamentales de lo que llamamos el psicoanálisis, siendo que en esta época Freud ni siquiera tenía esta palabra creada, todavía lo llamaba el método de Breuer y se manejaba con métodos y con ideas muy distintas de las que después fue creando. Por eso me parece que es muy interesante repasar estos historiales, repito, no para ver cómo Freud llevó adelante el caso, no para ver las interpretaciones o cosas que hacía Freud, que ni siquiera las hacía en este momento, porque todavía no tenía desarrollada su técnica analítica, sino ver pequeñas situaciones que uno cuando las lee, conociendo ya un poco más la obra de Freud, se da cuenta de que esos eran pequeños aprendizajes que hacía Freud en ese momento y que luego siguieron profundizándose hasta quedar como cosas fundamentales de la técnica psicoanalítica. Así entonces, empecemos con el primer historial. El primer historial que aparece en estudios sobre la histeria es acerca de una mujer llamada Emi Dr. Bueno, no es casualidad que los 4 historiales que aparezcan sean con respecto a pacientes histéricas. Bueno, mucho acerca de la concepción que había de la histeria en esta época ya lo comenté en otros videos. Pero la primera es Emi. ¿Y por qué empieza Freud comentando a Emi? Bueno, lo primero que comenta Freud con respecto a esta paciente es que es la primera paciente con la cual él, Freud, se decidió a utilizar el método de Breuer. Tengamos en cuenta que el método de Breuer, como lo llamaba Freud en esta época, consistía en la cura por la palabra. Está el caso de Anna O, que era paciente de Breuer y que después se la pasó a Freud, que fue la primera paciente tratada de esta manera por Breuer, después se la pasó a Freud, pero con Emi fue la primera vez que Freud tomó la decisión de utilizar este método por el cual buscar que la palabra alivie a una persona de los síntomas que tanto dolor o que tanto sufrimiento le producen. Y Freud mismo explica por qué decidió utilizar este método con Emi. Lo que dice es que esta paciente era muy fácilmente hipnotizable. Es decir, no encontraba Freud muchas dificultades para hacer que esta paciente caiga en el sueño hipnótico, como él lo llama. Y es más, comenta algo muy particular, que al principio uno puede decir que fantástico, pero llama un poco la atención. Freud lo que comenta es que solamente poniendo un dedo delante de la cara de Emi y diciéndole, ¿duerme usted? Inmediatamente Emi caía en un sueño hipnótico, inmediatamente quedaba hipnotizada. Y esto obviamente para alguien que utiliza la cura a través de la palabra, que utiliza la hipnosis para llegar a esos recuerdos que no se pueden recordar sin la ayuda de la hipnosis, que alguien caiga en el sueño hipnótico tan fácilmente, tan rápidamente, bueno, sin duda que es una ventaja, ¿no? Y es por eso que Freud utiliza este método en primer lugar con Emi, que es esta paciente de la cual vamos a hablar ahora. Puede llamar un poco la atención que se utilice la hipnosis para atender a una paciente que sufre, por ejemplo, en este caso, de histeria, ¿no? Sobre todo leyéndolo hoy, viéndolo hoy, en lo cual la histeria no se trata psicoanalíticamente con la hipnosis, y la hipnosis está totalmente fuera de lo que es el campo psicoanalítico.
Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la hipnosis no es una charlatanería, no es una pavada, tiene efectos muy importantes. Obviamente no son los efectos que el psicoanálisis busca, por eso con el correr de su trayectoria Freud la fue eliminando de su práctica, pero sí producía efectos y a veces efectos bastante impresionantes, ¿no? En este historial de Emi, Freud cuenta que utilizó la hipnosis y una de las cosas que trató, uno de los síntomas que trató en esta paciente fue cierta alteración que ella sufría con respecto a su ciclo menstrual. Y en una de las sesiones, Freud, bueno, lo que él cuenta es que la hipnotizó tan fácilmente como esta paciente se dejaba hipnotizar y bajo el sueño hipnótico lo que hizo fue darle una orden, decirle que su ciclo menstrual se iba a regularizar, se iba a normalizar, iba a ser de 28 días, que no iba a tener ningún tipo de problema de ahí en adelante con respecto a la menstruación y que esto no iba a volver a ocurrir. Freud la despierta, sigue todo adelante y lo que se comprueba, uno podría decir casi por arte de magia, es que efectivamente esta alteración del ciclo menstrual de Emi desapareció por completo. A partir de esta sesión de hipnosis que Freud utiliza con ella, se le regularizó completamente el ciclo menstrual. Y esto es algo que, bueno, la paciente le cuenta muy contenta, obviamente, ¿no? Y ante este tipo de resultados, es lógico que alguien crea en la hipnosis, por utilizar la palabra creer de una manera bastante detestada, ¿no? Uno cree en el poder de la hipnosis y uno diga, bueno, esto realmente funciona. Y tampoco hay que olvidar un texto que escribe Freud acerca de una curación hipnótica, en el cual cuenta el caso de una mujer que cada vez que tenía un embarazo y cada vez que nacía uno de sus hijos empezaba a tener enormes temores de no ser una buena madre, de no tener leche para su hijo, de que pasaran un montón de problemas. A esta mujer obviamente Freud también la trata con la hipnosis, es esta época de la trayectoria de Freud, y lo que Freud encuentra es que después de una, dos, quizás tres sesiones de hipnosis, esta mujer se recupera completamente de esos temores, de esos trastornos digestivos que también tenía, y puede desempeñar su función de madre sin ningún tipo de temor ni ningún tipo de problema. Claro, esta salud le dura hasta un nuevo embarazo. En ese momento lo vuelven a llamar a Freud por los resultados tan buenos que había tenido la vez pasada y vuelve a darse lo mismo, es decir, la mujer se recupera completamente de esos síntomas. Con lo cual es bastante lógico que en esta época de Freud se piense que la hipnosis realmente curaba los síntomas. Obviamente hoy hacemos una lectura muy distinta de todo esto, pero en esa época, cuando todavía Freud no había escrito su obra, estos resultados impactaban y eran lo que le daban una enorme credibilidad a esta técnica hipnótica como forma de curar a los pacientes de sus síntomas. Uno de los síntomas más destacados que presentaba Emi era una serie de temores que ella tenía y de los cuales no podía dar mucha cuenta, no podía decir mucho con respecto a qué le tenía miedo o por qué. En las sesiones en las cuales Freud utilizaba la hipnosis, le preguntaba obviamente por estos temores, con lo cual tenemos en cuenta también en principio que Freud hacía una terapia, en este momento tenía una idea de lo que era un tratamiento completamente dirigido a los síntomas, ¿no? Que es algo que hoy no se utiliza, pero en esa época Freud sí atacaba directamente los síntomas. Como decía antes, esto de la menstruación, Freud cuando hipnotiza a Emi, lo que hace es darle órdenes con respecto a que eso no le va a pasar nunca más. Y cuando efectivamente esto se interrumpe, Freud lo entiende esto como que la hipnosis curó este síntoma. Actualmente en psicoanálisis se actúa de una manera muy distinta, pero en esta época Freud se manejaba así. Y con respecto a estos temores que tenía Emi, él le preguntaba y le preguntaba con respecto a esto, hasta que en un momento ella responde que lo que se le había ocurrido con respecto a estos temores es que tenían algo que ver con su infancia. A partir de esto, bueno, Freud obviamente le pregunta y ella lo que dice es que sus hermanos le asustaban mucho, le hacían muchas bromas en las que ella se asustaba y cree que algo de estos temores que tiene actualmente puede tener que ver algo con
estas situaciones infantiles. Así dicho, claro, no nos dice mucho, no, ni con respecto a los síntomas, a estos temores que tenía, ni con respecto tampoco a la terapia analítica como la conocemos hoy. Pero tal vez este tipo de situaciones, es decir, que un paciente refiriera que lo que le está pasando puede tener algo que ver con la infancia, es tal vez la primera situación o una de las primeras situaciones que seguramente después se repitieron muchas veces, por la cual a Freud se le empezó a aparecer la idea de que los trastornos de sus pacientes, los síntomas, etcétera, tenían que ver con algo de la infancia. Obviamente hoy sabemos que el papel de la infancia, de todo lo que pasa en la infancia, tanto por, como Freud lo describe, la evolución, la etapa anal, oral, fálica, etcétera, etcétera, como también por las distintas cosas que van pasando en estas etapas, son fundamentales para todo lo que va a pasar después. En cuanto a los síntomas, Freud, mucho después de la época de estudios sobre la histeria, hoy lo sabemos, en esa época todavía no existía, pero hoy sabemos que Freud elabora la idea de los dos tiempos del trauma, antes y después de la pubertad. Y es muy posible que pacientes como Emi, relacionando cosas que le pasan actualmente con hechos que tuvieron lugar en la infancia, sean lo que hizo que Freud empezara a darse cuenta que si todos los pacientes, o muchos pacientes, relacionaban lo actual con algo infantil, eso que había pasado en la infancia no era simplemente anecdótico, no era simplemente un recuerdo sin importancia, no era algo que había pasado sin dejar ningún tipo de huella, sino que esos hechos vividos en la infancia, seguramente al ser traídos por tantos pacientes, al ser mencionados y relacionados con los síntomas por los mismos pacientes, algo tenía que ver. Por tanto, me parece que es importante la mención de Emi de relacionar sus síntomas actuales con los sucesos vividos en la infancia, porque es algo que tal vez en ese momento no, pero sí después Freud va a empezar a recoger, a prestarle atención, y es sin duda una de las cosas más importantes que postula Freud con respecto a los síntomas y al psicoanálisis. También otra de las cosas que comenta Emi, justamente con respecto a estos miedos, relata una escena donde estaba ella en un lugar y quería pasar por una puerta, aparece una mujer, le dice que no puede pasar, pero ella pasa igual, es una persona de carácter bastante fuerte, Emi, y ve lo que ella en ese momento cree que es un abrigo, y cuando se acerca se da cuenta que es un hombre que se levanta de una manera bastante rápida, y eso la asustó. Por lo tanto, algo de los temores tiene que ver, o ella dice que puede tener que ver con ese relato, esa situación que ella simplemente se la acuerda en ese momento. Cuando Freud empieza a preguntarle por esa situación, qué fue lo que pasó, obviamente bajo hipnosis, porque sin la hipnosis Emi no recordaba, no contaba absolutamente nada más que esa simple historia. Bajo hipnosis, lo que empieza a contar Emi es que en realidad lo que ocurrió fue que cuando ese hombre se levantó, ella se dio cuenta que no era simplemente un hombre que estaba arrodillado o que estaba caído en el suelo. Y también lo que se da cuenta es que esa mujer que no le permitía entrar ahí no era simplemente porque era una zona a la cual Emi no tendría por qué entrar. Lo que Emi se da cuenta es que lo sorprendió en un hecho sexual. Esta mujer que no la dejaba pasar y el hombre que estaba ahí estaban teniendo relaciones sexuales, y por eso el hombre estaba medio escondido y por eso la mujer no la dejaba pasar. En este, repito lo de antes, quizás este relato de esta situación así suelta, sin mayores menciones, puede que no nos diga nada, pero de la misma manera que la situación anterior de relacionar el síntoma con algo infantil haya tenido que ver en el hecho de que Freud relaciona estas dos cosas, el hecho de relacionar estos temores, el síntoma de Emi, con una situación que tiene cierto tinte sexual, tiene que ver seguramente con el hecho de que Freud en algún momento, no por este relato solo, sino por muchos pacientes que le hayan relatado este tipo de situaciones, empieza a pensar que algo de lo sexual tiene que ver en la formación de los síntomas. Si muchos pacientes, esto es una hipótesis mía, no es algo que se me ocurre a mí, si muchos pacientes le comentan que se acuerdan de una situación de cierto tenor sexual y la están relacionando con los síntomas, no es muy difícil que en algún momento Freud diga, bueno, si tantos pacientes relacionan los síntomas con infantil o los síntomas con lo sexual,
es porque muy probablemente algo tenga que ver. Con lo cual, estos dos comentarios, estas dos situaciones que Amy le cuenta a Freud parecen muy inocentes, así simplemente contadas, pero tal vez sean unos de muchos relatos que hicieron que ciertas ideas de Freud de relacionar los síntomas con situaciones sexuales o con situaciones infantiles sean lo que hayan disparado las ideas que después van a ir transformándose lentamente en lo que conocemos hoy como la terapia analítica. Otra de las cuestiones que menciona Freud con respecto a este relato de Amy, con respecto al hombre que ella había confundido con un abrigo, es que cuando este relato de una situación vivida es incompleto, obviamente no va a producir el efecto buscado, que es el hecho de que desaparezca el síntoma. En este sentido, cuando Freud escucha el relato de Amy con respecto a esta situación que pensaba que era un abrigo y era un hombre, lo que descubre es que el síntoma por el cual habían empezado a hablar de esto, que era un tartamudeo de Amy, no desaparecía. Por más que Amy le había contado toda la historia, todo lo que había pasado, el tartamudeo seguía. Con lo cual Freud empieza a sospechar que tal vez haya algo más en esa historia, tal vez haya algo más que ella no puede recordar. Y es por eso que decide utilizar la hipnosis para llegar a ese elemento oculto al cual Amy parecería no poder recordarlo. Y con esto también lo que aparece con el uso de la hipnosis es el hecho de que Freud se da cuenta que la hipnosis no es todopoderosa. En ese sentido se da cuenta que muchas de las indicaciones que le da a Amy, como por ejemplo lo que mencionaba antes con respecto a la menstruación, surgen efecto y cancelan los síntomas o ella empieza a actuar en consecuencia a eso. Es decir, cuando a través de la hipnosis Freud interviene sobre algo, muchas veces Amy reacciona como Freud quería que reaccione. Pero lo que también empieza a descubrir es que no siempre pasa eso. Es decir, muchas veces Freud le daba una indicación a Amy y por más que estaba totalmente hipnotizada y que Freud le daba la orden con autoridad y diciéndole usted tiene que hacer tal cosa, Amy no le daba ni 5 de bolilla. Por lo tanto, también en este historial aparece cierto elemento en el cual la hipnosis, si bien por un lado tiene un valor muy importante y produce efectos muy interesantes, por el otro lado también empieza a aparecer cierta vulnerabilidad de la hipnosis. No todo lo que pasa en la hipnosis es efectivo y tiene el resultado poderoso que Freud querría que tuviera. Por lo tanto, también acá aparece cierto principio de cierta desconfianza o cierta falla de la hipnosis que empieza a demostrar ser no tan poderosa como en un primer momento parecía. Otra de las cosas que me parecieron muy interesantes que comenta Freud en este historial de Amy es un descubrimiento que hizo que discute mucho lo que es la función del médico, no digo del psicoanalista, sino justamente del médico, del neurólogo, como era Freud, que se tenía en esa época y que todavía se tiene con respecto, repito, al médico. Me refiero a una situación en la cual Freud cuenta que Amy estaba hablando con respecto a un tema y en un momento Freud le interrumpe y empieza a hablar él, empieza a darle indicaciones, empieza a darle sugerencias, empieza a decirle qué es lo que ella tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Digo, la función que se le asigna generalmente al médico, ¿no? El médico es el que te dice que si tenés que hacer un ejercicio, si tenés que tomar esta pastilla, si tenés que dejar de consumir café, si tenés que cuidar el colesterol, etcétera, etcétera. Esa es la función que tiene el médico. Y tengamos en cuenta que Freud en esta época estaba lejos de ser psicoanalista, el psicoanálisis estaba lejos de existir, y Freud tenía una función de médico. Él era neurólogo y así trabajaban los médicos. Entonces, él cumple con esa función. Cuando el paciente dice algo y él encuentra cierto elemento que le parece que tiene que cambiar, que no está bien, que ahí puede estar cierto problema, cierta causa de cierto síntoma, la interrumpe y empieza a darle indicaciones como médico, con toda su autoridad y su saber como médico, con respecto a ese elemento. Lo interesante, lo que Freud descubre y lo describe dando a entender que también le resultó bastante sorpresivo a él, es que cuando él termina de hablar y le da lugar a Amy para que siga hablando, lo que ella hace, en vez de comentar lo que Freud le había dicho, en vez de seguir con respecto a eso, no, lo que hace es
seguir hablando de lo que ella venía hablando en un momento cuando Freud le interrumpió, como si lo que Freud le hubiera dicho no hubiera existido directamente, no como si no le hubiera prestado atención, sino directamente como si no hubiera pasado nada, como si la pausa entre que ella fue interrumpida y volvió a hablar no hubiera existido. Ante esto, Freud no lo toma como una estupidez de la paciente, no lo toma como un error de la paciente, ni siquiera se ofende porque la paciente ignoró lo que él le había dicho. Todo lo contrario, lo que se da cuenta es que su función no puede estar reglada por este tipo de intervenciones. Es más, todo lo contrario, si lo que él dijo en este momento no tenía ningún tipo de validez para la paciente, no solo que no tenía validez, sino que puede ser contraindicado, puede generar cierto malestar en la paciente. Y desde este primer historial, todo el tiempo Freud resalta con mucha insistencia que la relación, la confianza entre el médico y el paciente es algo fundamental, mucho más que la técnica utilizada, por ejemplo, la hipnosis o cualquier otra cosa por el estilo. Por tanto, cuando pasa esto, lo que Freud decide es que no iba a interrumpir más a la paciente, sino que la iba a dejar hablar. Obviamente para nosotros, en este año, siglo XXI, con muchas cosas de Freud que hayamos leído, que Freud en algún momento diga, bueno, no voy a interrumpir a mis pacientes diciéndoles cómo tienen que hacer las cosas, sino que los voy a dejar hablar, que hablen, que digan lo que quieran, etcétera, 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 es claramente uno de los pilares de lo que es el psicoanálisis. Diga lo que usted quiera, relaciónelo con lo que usted quiera. Es el principio también de lo que después va a ser la asociación libre. No decirle con qué está relacionado, sino preguntarle con qué lo asocia, por más que sea algo que parezca totalmente ridículo, totalmente sacado de contexto o que no tiene nada que ver, dígalo igual. Obviamente Freud no tenía todo esto en esa época, pero este descubrimiento de que la interrupción no tenía mucho efecto y que lo mejor era dejar que la paciente hable, en este momento Freud pensaba que era por un efecto de catarsis, de sacarse de encima todo eso que tenía para decir, pero es un cambio muy importante con respecto a lo que es la función del médico que Freud desarrollaba, con respecto a lo que después va a ser la función del analista. Dejar que el paciente diga lo que quiera, que hable de lo que quiera, sin imponerle ningún tema concreto a seguir. Y también hay algo más con respecto a esta actitud que Freud nota en Emmy y que tiene que ver con algo que dije antes con respecto al carácter de Emmy, ¿no? Porque siempre que Emmy contaba algo, sus temores, síntomas o cosas que le molestaba, Freud siempre le preguntaba con respecto a eso, por qué, cuándo le habían empezado, cuál era la primera vez que ella se acordaba que eso le había pasado. Y se ve que en un momento a Emmy le molestó un poquito esta constante pregunta de Freud acerca de cuándo le había empezado, etcétera, etcétera. Y en algún momento se enojó. Y cuando Freud le empezó a preguntar, fue ella la que lo interrumpió a él, por como Freud lo describe no muy amablemente, y lo que le dijo fue que deje de preguntarle eso, que basta, que no la moleste más, que la deje hablar. Y Freud, en vez de enojarse con la paciente, lo mismo que en la situación anterior, en vez de decirle, bueno, acá el que sabe soy yo y usted me tiene que hacer caso porque si hace lo que yo le digo le va a ir bien, o algo por el estilo, lo que Freud hace ante esta queja, ante este reto de Emmy, es simplemente darle la razón. Se queda callado y la deja hablar. Como en la situación anterior, lo que Freud empieza a descubrir con esta serie de situaciones, que obviamente no serán solamente situaciones vividas con Emmy, pero es en este historial, es con esta paciente con la cual Freud lo escribe y nos lo cuenta a nosotros. Con este tipo de situaciones, decía, Freud empieza a pensar que la actitud del médico, la función del médico, por lo menos como él la empieza a entender a partir de todo esto, no es la de decirle a los pacientes tantas cosas, sino escuchar de los pacientes todas esas cosas. Por lo cual también empieza a aparecer la función de la escucha, que bueno, es absolutamente fundamental en el psicoanálisis. Ahí Freud empieza a retirarse un poco de este lugar de saber, de decirle lo que tiene que hacer el paciente, y empieza a escuchar a la paciente para ver qué es lo que tiene para decirle. Por lo cual también lo que la paciente diga, que
para otra persona puede ser anecdótico, pueden ser relatos de la infancia o de situaciones sexuales o de cualquiera en general que no tiene ningún tipo de relación con el problema por el cual un paciente consulta o por el cual un paciente está internado, pero sí le empieza a dar mucho valor a eso y empieza a formar su técnica, podríamos decir, su método, como decía él, el método de Breuer. Bueno, el método de Freud empieza a armarse escuchando al paciente, no interrumpiéndolo, no ocupando el lugar de saber, sino dándole un poco ese lugar al paciente, que hable de lo que quiera, que diga lo que quiera, porque eso no es una pavada, sino que es muy importante, y es solamente a partir de eso que Freud va a poder intervenir de la manera que le parezca correcta. Pero empieza a cambiar un poco el rol de lo que es médico y paciente y empieza a crear una cosa muy distinta. Con respecto a los síntomas, hay otra cosa que menciona Freud que también es muy interesante, porque Emil está contando de un síntoma con respecto a su movilidad, que no podía caminar bien, no podía trasladarse bien, y Freud no piensa inmediatamente en un problema orgánico, que es lo que se le ocurriría a cualquier médico, especialmente a cualquier médico de 1893, sino que Freud, la interpretación que le da, y ya no es poca cosa decir que un síntoma que aparece en el primer momento como un síntoma orgánico, como un síntoma físico, es decir, problemas para caminar, se le haga una interpretación, lo cual significa que para este profesional este síntoma tiene un mensaje. Y la interpretación que hace Freud de ese síntoma es que al tener ciertos problemas para caminar en esta otra ciudad, a Amy se le hacía imposible volver a Viena, hacer ese viaje a Viena donde volvería a ser tratada por Freud. Con lo cual, en esta interpretación, primero lo dicho, Freud interpreta este síntoma. Es decir, para Freud ese síntoma tiene alguna razón de ser que no tiene nada que ver con lo orgánico, sino que tiene un sentido, tiene un mensaje, podríamos decir. No solo eso, sino que en ese mensaje está incluido él mismo, es decir, el propio Freud, con lo cual también acá empieza a haber algo que Freud de ninguna manera lo puede decir de esta manera en este historial de Amy, pero tiene que ver con lo que después va a llamar la transferencia, es decir, cierta relación de el paciente y el médico, estos afectos que están destinados a una persona, pero a través de la relación analítica, diríamos hoy, no en esta época, pero sí, en esta época diríamos, se transfieren a la persona del analista. Por lo tanto, en este síntoma que Amy le cuenta a Freud, él empieza a ver, por un lado, que el síntoma tiene un sentido, y por otro lado, que algo de lo que se le juega a esta paciente tiene que ver nada más ni nada menos que con el propio médico, el propio profesional que la está atendiendo. La última cosa que quiero mencionar con respecto a lo que fue cuenta del historial de Amy es una perlita, ¿no? Algo que llama un poco la atención en el momento, pero Freud no hace mucha mención de esto hasta después. Y es empezar a hacer cierta crítica acerca de la hipnosis. Antes decía que, bueno, que Freud encontraba que aún estando bajo hipnosis, los pacientes hacían caso de algunas cosas y de otras no, con lo cual la hipnosis no era tan poderosa, ¿no? Pero también en este historial Freud comenta que le parece raro que Amy fuera tan fácilmente hipnotizable. Digo, esto que realmente suena raro, que a alguien le pongan un dedo adelante de la frente y le digan, duerma usted, e inmediatamente caiga en un sueño hipnótico. Y sí, realmente es sorpresivo, ¿no? ¿En qué consiste entonces esa hipnosis? ¿No? Si con solamente ponerle un dedo adelante de la cara y darle una orden, ya está completamente hipnotizada. Es algo que suena raro, y es algo que a Freud también le empieza a llamar la atención. No es poca cosa, porque si la hipnosis es algo tan fácil, por lo menos en Amy, hay otros pacientes, y Freud lo cuenta, que no podían ser hipnotizados directamente, ni con gran esfuerzo, ni nada, no había caso. Pero en Amy sí, y era muy fácil. Entonces, ¿en qué consiste la hipnosis? ¿Qué es esa situación tan especial, este sueño hipnoide, que permite lo que fuera de esta situación es imposible? Digo, al ser tan fácil, aunque sea con una sola persona,
y seguramente no habrá sido solamente con Emi que le pasó esto, pero él nos cuenta con ella, si es tan fácil, entonces el límite entre el estar hipnotizado y no estar hipnotizado empieza a desdibujarse un poco, ¿no? Empieza a ser como no tan rígido, no tan fuerte. No es algo tan distinto estar hipnotizado de no estar hipnotizado. Si Emi podía hacer esas cosas con solamente ponérsele un dedo en la cara y decirle duerma usted, ¿cómo pensar que no lo podía hacer sin hacerle eso? En ese sentido, la hipnosis empieza a mostrar, por un lado, que no es tan poderosa, y por otro lado, que quizás este sueño hipnótico no es un estado distinto, no es una cosa distinta, sino que hay otras cosas funcionando. No tiene nada que ver con algún poder sobrenatural que produce cierta hipnosis, ni nada por el estilo, sino que la diferencia entre estar hipnotizado y no estar hipnotizado tal vez no sea tan rígida, tal vez no sea tan fuerte y tal vez no sea tan distinta un estado del otro.